Pero, ¿cómo fue que lo diseñó? Lao Tse. Se escribe Tzu. Se pronuncia Tse. T-Z-U. Bueno, les voy a contar lo que vio Lao Tse. Lo que vio Lao Tse fue el movimiento de la Tierra. Entre comillas. Todos vemos el movimiento de la Tierra. Es decir, vemos que hay día y noche. Eso es el movimiento de rotación sobre su propio eje. Después vemos que hay estaciones en el año. Está la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Ese es el movimiento de traslación alrededor del Sol. Y luego hay otros movimientos, algunos reales y otros simbólicos. Uno de esos movimientos simbólicos es este. Porque como el planeta Tierra, en lugar de estar así derechito su eje, en realidad tiene una inclinación de 23.5 grados centígrados. No, perdón, grados. Grados centígrados es de temperatura. Ok. 23.5 grados de arco. Entonces así anda circulando alrededor del Sol, ¿no? Y circula sobre su propio eje así. Gira sobre su propio eje. Pero como anda alrededor del Sol, como está inclinado, pues cuando es primavera, no, cuando es verano en el hemisferio norte, los rayos solares llegan directos al hemisferio norte. ¿Sí me explico? Y luego cuando es invierno, le da aquí y luego vuelve a dar la vuelta y entonces le da acá. Y vuelve a dar la vuelta y le da aquí. Entonces, cuando aquí es verano, en el hemisferio sur es invierno. Y cuando acá es invierno, en el hemisferio sur es verano. Por la inclinación, como los rayos solares llegan al planeta. Entonces, el oriente está para allá, ¿verdad? ¿De dónde sale el sol? ¿De acá? Ok, entonces, si nos colocamos frente al oriente, en los días de los equinoccios, es decir, el 21 de marzo o el 23 de septiembre, vemos que el sol sale en el centro, en el oriente, ¿no? Pero el 22 de junio, que es el solsticio de verano, el sol sale un poco más hacia la derecha, también por el oriente, claro. Pero con el mismo ángulo de visión vemos que como si el sol se hubiera movido hacia la derecha cuando sale, ¿no? De hecho, cuando se filma el sol saliendo todos los días, pues hoy se ve aquí, al día siguiente se ve acá y luego va avanzando, cada día va haciéndose un poquito más hacia la derecha conforme se acerca el verano. Y entonces el solsticio significa que el sol se detiene, lo cual es falso, ¿no? Ante nuestra vista parece que se detiene y luego parece que se regresa y vuelve a ser equinoccio de otoño y luego empieza a jalar hacia la izquierda hasta el 22 de diciembre, que es el solsticio de invierno. Entonces cada año le anda haciendo así, parece que el sol le hace esto, pero es un fenómeno óptico. Los equinoccios se llaman así porque es equilibrio.
Es decir, el día y la noche miden exactamente lo mismo. Estos son los equinoccios. ¿21 de marzo? 23 de septiembre. El día y la noche miden lo mismo. ¿Vale? Y acá es el solsticio, es el norte. Ahí. Acá es el solsticio, solsticio de invierno. Y acá es el solsticio de verano. O sea, el sol se detiene en invierno, el sol se detiene en verano. Entonces, observen y midan, que eso es lo que los chamanes han hecho durante miles de años. Exactamente el 22 de diciembre en forma original, porque eso ya no ocurre el 22 de diciembre, ahorita lo aclaro. Los observadores, chamanes, que además eran astrólogos, veían, se detuvo, y ahora se regresa. Y no solo eso, sino que cada día amanece más temprano. Y cada día se pone el sol más tarde. ¿Me explico? Lo puse al revés. Es lo que estoy fijándome ahorita. A ver. Lo voy a pintar otra vez. Tengo que practicar. Sí. Para ponerlo exactamente como está allá. O sea, esta es la parte oscura, sombreada, ¿ok? Y entonces lo que Lao Tse observó acuérdense que era chino, entonces ven todo al revés. Sí, pues aquí estamos derechos, ¿no? Allá están al revés. Entonces, lo que Lao Tse observó es que el sol se detuvo y se regresó. Y entonces, con este movimiento aparente, cada día amanecía más temprano y oscurecía más tarde. O sea, la luz empezó a crecer cada día había más luz. ¿Sí me explico? Pero llegó un momento en que la luz dejó de crecer. Allá se volvió a detener el sol y se regresó, y entonces cada día amanecía más tarde y oscurecía más temprano.
Y otra vez volvió a detenerse cuando llegó al extremo izquierdo y se regresó. Y una y otra vez. Y entonces vio un movimiento de luz en el día. La luz nace en el solsticio de invierno. ¿Y se acuerdan lo que hablamos sobre la astrología? Que si observamos el zodiaco, igual, ¿ya me salió más derecho o no? Tenemos ahí, algo así era. Total es una pizza de 12 rebanadas. Entonces dijimos que el zodiaco empieza ¿en qué fecha? 21 de marzo. ¿Con el signo de? No. El signo del Cordero. Las constelaciones son en latín. La constelación de Aries. Y luego el verano empieza el 22 de junio. Con la constelación de Cáncer. Y luego el otoño empieza el 23 de septiembre con la constelación de Libra. Y finalmente el invierno oficialmente empieza el 22 de diciembre con la constelación de Capricornios. Bien, entonces están al inverso, fíjense. Acá está el norte abajo, aquí está el norte arriba. Este es el norte. Este es el sur. Este es el oriente. Y enfrente, el poniente. ¿Ok? Y entonces, ¿dónde hace más frío? ¿En el norte o en el sur? Así que el solsticio de invierno indicaba el área más oscura, de más frío. Y entonces veían que el sol se detenía y regresaba a la luz. Y entonces a esa porción del espacio llamada la constelación de Capricornios, dijeron, de ahí viene la luz. De ahí viene la enseñanza. Porque la luz, la enseñanza, la inteligencia, la sabiduría son sinónimos. Y conforme avanza el año, la luz se va haciendo mayor, pero llega un momento en que se detiene y regresa nuevamente el periodo de oscuridad. Sin embargo, en la más profunda, oscura tiniebla, siempre hay luz. Así como en la más amplia brillantez hay oscuridad. Así que si el cosmos nos indica un movimiento perpetuo
entre las dos fuerzas opuestas, que son la luz y la oscuridad, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es conservar el equilibrio. Y así es como Lao Tse diseñó este llamado sello de la sabiduría. Ahora bien, esto está aquí en cada uno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una forma de decir que tan importante es una cosa como otra. Si el riñón está asociado con el agua, su contraparte es la vejiga. Los órganos son los elementos positivos o los yang, es decir, los masculinos. Y las vísceras son los elementos negativos, o sea, femeninos. Ese concepto de yin-yang, insisto, no tiene nada que ver con bueno y malo, sino son dos fuerzas opuestas, aparentemente antagónicas, pero son complementarias. Básicamente el yin es una fuerza pasiva o interna, o hacia adentro. Y la fuerza yang es una fuerza activa, hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces, en el equilibrio es en donde está el proceso de restauración de la salud. Lo primero que se busca en la propuesta de los 3 tesoros es equilibrar la energía, porque la energía está entre lo físico y lo mental. Si el campo electromagnético está en desequilibrio, esta relación de dos fuerzas opuestas pero complementarias está en desarmonía. Ahora bien, de ahí se han deducido muchas otras enseñanzas, pero lo principal es esto. Siempre va a estar sucediendo. Y si este es la fuerza negativa, es el yin, y aquella la fuerza positiva, el yang, ¿qué ocurre entre uno y otro? Ocurre una fuerza neutra, que es esta. A esto se le llama, ya lo saben, el neutro. Dicho en chino, neutro. Sí, neutro. Se le llama Tei. En yoga, ¿cómo se le dice? Al canal negativo es Ida, al positivo Pingala, y el canal central Sushumna, eso es neutro. Y lo mismo ocurre a nivel físico, ¿no? No debe haber ni exceso ni insuficiencia de temperatura. Tiene que estar promedio 36.5 grados centígrados. 1 grado más arriba se llama fiebre. 1 grado más abajo se llama hipotermia. Lo mismo ocurre con la glucosa. Debe de conservarse entre 70 y 100 miligramos por decilitro de sangre. Arriba de 100 se llama diabetes. Abajo de 70 se llama hipoglucemia. Y lo mismo ocurre con todos los demás elementos que se puedan medir. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quiénes ya han venido a la plática de los 5 elementos?